¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en Tierra TV. Y hoy nos vamos a dedicar a un tema que a veces lo escuchamos hablar seguramente y no terminamos de entender muy bien de qué se trata. Por ejemplo, cuando se dice siembra directa. Y uno piensa de qué otra forma se puede hacer si no es directa, es decir, poner la semilla en el suelo y esperar que germine, que produzca. Sin embargo, hay toda una tecnología, toda una metodología que se ha desarrollado en función a esta metodología. Y para eso, para hablarnos del tema, está con nosotros hoy el ingeniero Luis Enrique Cubilla. Él es asesor agrícola de Capeco y además presidente de la Federación Paraguaya de Siembra Directa para una Agricultura Sustentable. Es lo más actual que hay en el Paraguay. En lo que tengo entendido que somos líderes. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo le ve? Bienvenido. Muy bien, Cristian. Muy buenas para toda la gente que nos está apoyando. Es así, la siembra directa es un sistema de producción que ya en nuestro país lleva más de 30 años. En el mundo debe andar en los 40 y pico de años más o menos. Nosotros hemos empezado a trabajarla seriamente desde el año 92. Y la siembra directa es un método, es una forma de trabajar totalmente diferente que nos llevó a su uso y a su empleo la urgencia del deterioro impresionante que tuvimos de los suelos en Paraguay después de las deforestaciones masivas que hubo en los años 70 y 80, en las décadas del 70 y el 80, las deforestaciones por la inmigración que ingresaba en la zona de Alto Paraná, Itapúa y compañía, y el crecimiento inicial de las áreas de cultivo. Y por supuesto con las lluvias torrenciales impresionantes que teníamos, hubo arrastres de suelo en forma alarmante. Hemos medido en varios lugares, en varias localidades en aquella época, y hemos llegado a niveles alarmantes de 700, 800 y 1000 toneladas de suelo por hectárea año. Por ejemplo, era una cosa impresionante la pérdida de la materia orgánica, principalmente que había en las capas superficiales del suelo. Lógicamente, al hacerse las siembras de los cultivos que se venían en aquella época, se iniciaban los cultivos de soja, los cultivos de maíz, los cultivos de trigo, de manera que cuando habían lluvias impresionantes, lluvias muy fuertes, muy violentas, se iba la semilla, se iba el fertilizante, se iba la materia orgánica, se iba el suelo en general, y se iba la vida principalmente de nuestro suelo, y era lo que nos preocupó, y felizmente el gobierno también se preocupó en aquella oportunidad. Se hizo un programa de convenio en aquella oportunidad con entre el Ministerio de Agricultura y la agencia técnica alemana, la que conocía en esa época como la GTZ. Se hizo un programa que duró 10 años, un proyecto espectacular donde se capacitó mucha gente, mucho personal técnico principalmente, y muchos productores. Miles de productores fueron capacitados, y eso hizo que la siembra directa se incorporara y lleguemos en un momento dado a ser campeones mundiales en cuanto a superficie porcentual de lo que nosotros sembrábamos con relación a otros países. Fue muy interesante, una época muy, muy buena. La siembra directa es un proceso de depositar la semilla realmente en lugar de no arar más el suelo. Esa es la principal. Esa parte le quería preguntar. ¿Cómo se logró convencer al agricultor tradicional que había que abandonar el arado? Bueno, porque ellos o abandonaban el arado, o si no el suelo les abandonaba a ellos. Muy buena. Era eso. Así de simple. Era una cuestión de sobrevivencia. Era una cuestión de sobrevivencia. Si no cambiamos el mecanismo, los métodos de agricultura que se estaban manejando en esas épocas, íbamos a tener realmente muchos problemas. Íbamos a tener problemas graves. Y ya estaban los problemas desde luego establecidos, lo mismo en otros países de la región, también en el Brasil con mucho más intensidad por su área más extensa, en la Argentina también con otros criterios diferentes que ya de erosión, un tipo de erosión de planchado de suelo por las lluvias, porque ellos tienen praderas muy uniformes, praderas sin
Sin vegetación. No, con vegetación ciertamente, pero con, digamos, sin pendientes, como el caso nuestro, ¿verdad? En los departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Cazapá y compañía, tenemos muchas colinas, y lo mismo los brasileños. Bueno, y fue un convenio también muy importante que surgió entre las asociaciones de siembra directa de los 4 países, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil. Los más evolucionados en ese momento, hasta ese momento, eran los brasileños. La GTZ había estado trabajando con ellos en aquella época, ya por la década del 70, cuando vienen en el 90 a trabajar la GTZ con el Ministerio de Agricultura, se incorpora a Capeco como un aportante de una serie de cosas, por el interés nuestro de proteger a nuestros productores y que a su vez para que ellos vayan protegiendo su suelo. Entonces van creándose otros grupos también a medida, grupos de agricultores ya directamente, que es justamente hoy FEPASIDIAS. Se formó una federación, somos 9 grupos de agricultores en el Paraguay, que está acá, uno está trabajando en su zona, y tenemos la gran federación que es la que yo estoy presidiendo en este momento. Estamos tratando de consolidar más, hay problemas, desde luego que hay problemas, pero tuvimos un éxito extraordinario. Los primeros 20 años que hace que se empezó ese proceso, dio un resultado enorme, se consolidaron los rendimientos de los cultivos, se paró la erosión, que es lo más importante, y por supuesto se recuperaron los niveles de materia orgánica del suelo, porque la siembra directa es sembrar sobre el rastrojo del cultivo anterior sin volver a arar el suelo. No se ara más el suelo. Sin revolver. No revolver, porque ahí es donde creamos la liberación del carbono, y ese carbono va y complica a los procesos de calentamiento global y compañía. Lo que nosotros queremos con la siembra directa, y se realiza y está probado, es que la siembra directa, cuando tiene cultivos permanentes, un suelo está cultivado durante los 12 meses del año, hay captura de carbono. Ese carbono que está en el aire, producido por otros eventos, digamos, es traído al suelo. El mismo proceso fisiológico de la planta lo introduce a profundidad. Ese carbono queda ahí para poder ser reincorporado al proceso fisiológico del crecimiento de las plantas. Bueno, eso es lo ventajoso que tiene la siembra directa, además de proteger, obviamente, la erosión de los suelos y por supuesto una rotación de cultivos impresionante, que es lo que exige también el método de siembra directa. Ingeniero, y con esto vamos a la pausa, le dejo pendiente la pregunta. ¿Por qué, si el proceso que se produjo a través de la agricultura con siembra directa, mecanizada pero con siembra directa, produjo tantos beneficios, por qué tanta gente habla de que la soja, el monocultivo de la soja va a desertificar el país, etcétera? Me gustaría que hablara de ese tema, pero después de la pausa. Volvemos enseguida con el ingeniero Luis Cubilla. Volvemos con Tierra TV, gracias por seguir acompañándonos en compañía del ingeniero Luis Enrique Cubilla, de Capeco, y de FEPASIDIAS, que es la organización que nuclea a todos los que realizan la siembra directa, de la cual estaba hablando en el bloque anterior. Pero ¿por qué persisten tantos mitos, preconceptos y equivocaciones respecto a lo que es la siembra directa y en general la agricultura mecanizada? Yo pienso, Cristian, y muchos de mis colegas que estamos en esto hace tantos años, pensamos que hay un proceso que cada día está más, impacta más, de grupos ideologizados que están en contra de los agronegocios. Y ustedes saben que el agronegocio de la agricultura, así como está el agronegocio de la pecuaria, el agronegocio de la agricultura es un sector que introduce muchas divisas al Paraguay. Por ejemplo, y la eterna historia de que no con los transgénicos, no con la siembra directa, porque la siembra directa consume muchos tóxicos, agrotóxicos, como le llaman ellos, y no es así.
cuanto más nos acercamos a la biotecnología y cuanto más nos acercamos a los procesos de manejo sustentable de los suelos, disminuimos enormemente la cantidad de insumos que pueden perjudicar, porque lógicamente con el exceso de los insumos lógicamente perjudican las napas acuíferas, perjudican el suelo y compañía cuando hay exceso. Pero con la siembra directa y con la rotación de cultivos se eliminan los factores a los que ellos llaman normalmente el monocultivo, que la soja se considera un monocultivo. El monocultivo no es así. La soja para llegar, solamente que la soja está establecida porque no hay otra que tenga que ser sembrada en los meses entre primavera y verano. Pero en otoño e invierno tenemos cultivos que reemplazan a la soja en el mismo lugar en el momento de la rotación de los suelos, ya sea trigo, ya sea girasol, ya sea canola o ya sea el maíz. El maíz, que ya ahora tenemos una tecnología pero muy, muy importante en cuanto a materiales genéticos, y por supuesto casi todos son transgénicos, obviamente, donde se consumen mucho menos cantidad de insecticidas porque son resistentes a los lepidópteros, que son los gusanos que comen normalmente los brotes iniciales de las plantas. Por otro lado, son resistentes a ciertos tipos de malezas, de manera que, es decir, son resistentes al uso de un herbicida que atacan a ciertos tipos de malezas, y en ese sector, en todo ese embrollo de trabajo que tiene el productor nacional de granos, está empleando altísima tecnología que está, pero a nivel mundial, en el primer lugar, tanto como los materiales genéticos, tanto como los sistemas de manejo de suelo, los manejos de los agroquímicos necesarios y las dosis oportunamente aplicadas y las dosis aplicadas en el nivel que nos obligan los compradores internacionales a producir bajo ciertas condiciones que, si no son tales, no te compran o no te renuevan una compra. Claro. Ahora, ahí también hay que cuidar un poco ese asunto de las producciones sustentables. Estamos en eso, desde luego que estamos acompañando. Ahora, lo que no tenemos que hacer es tratar de encasillar a esos criterios con certificaciones. Cuando empiezan las certificaciones, hay muchos movimientos en este momento de gente que está queriendo hacer certificaciones. ¿Para qué vamos a certificar nuestra soja, nuestro trigo, nuestro maíz o lo que fuese, si nuestros compradores no nos piden? ¿Para qué vamos a sobrecargar de vuelta al productor con un costo diferenciado? Para que las certificadoras internacionales vengan y hagan su trabajo y lleven 10, 15, 20 dólares por hectárea certificada, que va a ir en detrimento de vuelta de la competitividad de nuestros productos, cuando ya tenemos inconvenientes. De hecho, ya tenemos problemas con los fletes, por nuestra mediterraneidad, tenemos problemas por nuestros caminos que no están funcionando, tenemos malísimos caminos. En fin, felizmente la hidrovía, ahora donde Paraguay está lanzando prácticamente el 95% de todos los granos y harinas y aceites que salen de la soja o granos de maíz o de trigo por la hidrovía, y la hidrovía entonces da un respiro en cuanto a precios de fletes. Eso es muy, muy importante. Por otro lado, te podría comentar un poquito también después sobre... yo te quería preguntar antes de ir al corte, no sé si tenemos todavía... tenemos tiempo todavía en este bloque. ¿Es cierto que somos el único país que produce trigo en territorio tropical o subtropical? Subtropical, sí. Porque yo recuerdo cuando se lanzó, esa es la ventaja de tener unos años, cuando se lanzó el plan del trigo, que lo lanzó Hernando Bertoni, creo que fue un gran ministro de Agricultura. Todo el mundo decía, no va a andar, nosotros no podemos tener trigo, acá no puede andar el trigo, no es sitio, trigo puede ser en Uruguay, en Argentina, pero no acá. Y 30 o 40 años después está completamente al revés la cosa. Es así. Este año casualmente cumplimos 50 años del cultivo del trigo en Paraguay. Y por eso podemos seguir hablando sobre ese tema. Sí, adelante. Es muy interesante. El Plan Nacional del Trigo, que empezó en la década del 60,
Yo estaba iniciándome en la Universidad Nacional cuando eso en la Facultad de Agronomía. Y por supuesto que no creíamos en el trigo. Obviamente, no creíamos porque no teníamos condiciones, no teníamos materiales, no teníamos semillas, no teníamos tecnología, no teníamos, bueno, y el ingeniero Bertoni en aquella oportunidad, ministro, era profesor nuestro de la facultad inclusive, él decía, vamos a lograr. Yo recuerdo que a nosotros, a nuestro grupo nos decía, no se preocupen mucho, vamos a lograr, vamos a ir a buscar la tecnología, vamos a traer los tecnólogos, vamos a hasta capacitarla a nuestros profesionales, y no sé en cuánto tiempo, pero bueno. El Paraguay siempre fue un importador de trigo normalmente. Y en el año 1986, el Plan Nacional del Trigo habrá empezado en 1964, más o menos 65, porque ahora hacen 50 años, justamente. En el año 1986, 20 años después, el Paraguay se autosustenta con la producción de trigo para el consumo nacional. ¿Qué pasó ahí? El ingeniero Bertoni agarró un grupo de gente, de profesionales jóvenes en aquella época y los capacitó, los mandó a Estados Unidos, los mandó a Europa, los mandó a México, se capacitaron y hizo convenios con el CIMIT, que es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo de México, que era venía originalmente de la Fundación Rockefeller. Bueno, y empiezan los trabajos de mejoramiento y se extraen trigos procedentes de países tórridos también, ¿verdad? Tipo India y compañía. Y así empezó. México, de la zona del desierto de México, de Obregón. Y bueno, y se empezó, se trabajó y se logró el consumo, la producción para el consumo interno, y nos hicimos autosostenible en trigo en el Paraguay en el 86. Y ahí continúan las investigaciones. Cuando sale el CIMIT, que estaba en Paraguay metido, con toda su gente, empieza la decadencia del trigo. La década del 90 prácticamente fue la década de la decadencia del trigo. Prácticamente desapareció el trigo ahí. Capeco se preocupa por el trigo. FEPACIDIAS nos preocupamos también que vuelva el trigo, porque el trigo es un elemento demasiado importante dentro de la rotación de cultivo, por la cantidad de materia orgánica seca que deja después de su cosecha. Lo que uno saca, el trigo lo pone. Entonces empezamos a trabajar en conjunto y lo contratamos al doctor Mojacoli, que estaba jubilándose del CIMIT. Hicimos un convenio público-privado, porque ese fue un convenio brillante que se hizo con el Ministerio de Agricultura, que dura hasta hoy. Hemos obtenido ya 12 variedades de trigo nacional de primer nivel, variedades con 12 y 13% de niveles de proteína, que es muy importante también meter proteína también en el consumo del pan, de la galleta, de lo que fuese, de la harina en general. Y entonces eso hizo que el sobrante, en este momento nosotros andamos en el orden más o menos de 1.000 kilos, 1.200 kilos que eran antes, en aquella época de kilogramos por hectárea de rendimiento. Hoy estamos en 2.600, 2.500, 3.000, tenemos parcelas de más de 3.000 kilos por hectárea y tenemos promedio de 2.600. Se generó una inmensa cantidad de industrias nuevas, molinería, que están haciendo harina, están haciendo inclusive ya pasta, están exportando fideos al Brasil, están exportando harina a diferentes lugares del mundo, de manera que ese trigo, pero lo que sobra en grano se está exportando. Y ahí se convierte el Paraguay en el primer país en Sudamérica, ¿verdad? En el mundo no puedo decir, pero yo estoy seguro que Australia es un país también que está ubicado dentro de la... Más o menos a la misma altura. De la altura pero Australia también tiene trigo, pero en Sudamérica es el único país exportador que tiene condiciones subtropicales. No es mucho lo que exportamos porque es muy sobrante, nuestro invierno también es muy complicado, por eso nuestras variedades de trigo son muy especiales, muy específicas para climas realmente calientes, para climas secos. Y bueno, y nuestros inviernos, ustedes saben, ahora estamos en pleno invierno y estamos sufriendo unos calores de 32, 33 grados. Bueno, y eso, el trigo sufre muchísimo también. Claro. Nosotros prendemos un ventilador o nos ponemos una camiseta, bueno, en cambio el trigo no puede hacerlo. Bueno, con el ingeniero Cubilla estamos. Me gustaría que después, a la vuelta del corte,
nos hablara de cuál es el concepto de la cadena de la soja, es decir, del complejo de la soja. ¿Qué significan todos los cultivos rotativos? ¿Qué aporta uno? ¿Qué saca el otro? ¿Cómo se compensa? Es decir, ¿cómo funciona toda esta máquina? Después de la pausa, ya volvemos. Volvemos con Tierra TV, gracias por acompañarnos. Estamos con el ingeniero Luis Enrique Cubilla, de Capeco y de FEPACIDIAS, que es la organización que nuclea a todos los productores de agricultura directa o siembra directa. Se habla de la cadena de la soja, del complejo de la soja. En el bloque anterior escuchamos cómo lo que uno pone, lo que un cultivo pone, el otro lo saca, o al revés, lo que te lo saca, el otro lo... ¿Cómo funciona ese complejo? ¿Cómo se llegó a establecer esa correlación entre cada uno de los cultivos? Bueno, felizmente esa calidad, esa condición de suelo, de clima subtropical que tiene el Paraguay, sin ser tan caliente y sin ser tan frío, hace que prácticamente los 12 meses del año nosotros podamos tener cultivos de renta y cultivos también que no son de renta, sino que son útiles para el mismo proceso de recuperación de los suelos, como el caso de los abonos verdes, lo que llamamos nosotros, que están las avenas, están los nabos de diferentes tipos de nabos forrajeros, están por supuesto también las mismas pasturas que se utilizan cuando hoy mismo, este mismo año que no hubo heladas, por ejemplo, hay gente que ha cubierto con pastura sus campos de cultivo de soja. Y bueno, y la cadena, y ahí se va formando una cadena. Algunos tienen programado un porcentaje X de sus campos de hacer soja, trigo, un 30%, un 60% probablemente de maíz y un 10% de sorgo, para que esos granos puedan servir inmediatamente para el consumo de la ganadería, que es una nueva visión que se está desarrollando en el Paraguay, la agricultura en función de la ganadería. No solamente ya el agricultor solamente para hacer agricultura, sino que el agricultor para usar todos esos productos, toda esa cosecha, usarla en el engorde de invierno generalmente, con sus productos de la misma región, o del mismo suelo, o de la misma región, de la misma estancia, o del mismo lugar. Entonces eso hace que la cadena vaya creciendo. Ahora están aumentándose las cadenas de cerdos, también con el mismo criterio. Son clústeres que se van formando, no tanto en pollos, ¿verdad? No tanto en pollos, pero sí los agricultores están trabajando con ganados vacunos, en feedlot, en confinamiento a corral, y también cría de cerdos con los mismos con los mismos productos de la cosecha, o el maíz, o el sorgo, o lo que sea mezclado, para que se haga una ensalada dentro del proceso de producción, que es muy beneficioso, porque en este momento la carne tiene buenos precios, tiene buenas ventajas de venta. Y por otro lado, Cristian, lo que te quiero resaltar un poco, que va relacionado específicamente a la cadena agrícola, a esta nueva cadena, vamos a llamarle, no sé si llamarla moderna, ya porque ya hace más de 30 años que estamos trabajando en esto en el campo, es el desarrollo que se ve naturalmente en los pueblos del campo. Los pueblos, lo que han crecido, por ejemplo, los pueblos que están vinculados en la columna vertebral de lo que es Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú, esos 3 departamentos ribereños al río Paraná. Ahí, empezando desde arriba, La Paloma, Puente Quijá, Catueté, bajando San Alberto, Hernandarias, Santa Rita, María Auxiliadora, Naranjal, Naranjito, y así hasta Encarnación, Jovenao, Obligado y compañía. Toda esa potencia que dio la agricultura de diferentes cosas, y no solamente granos, yendo cada vez que vamos más hacia el sur, está la hierba, está el tun, originario del tun mucho más años atrás, pero la hierba también se fortaleció mucho, obviamente, y crecieron esos pueblos. Esos pueblos
en este momento tienen servicios sanitarios, tienen universidades, tienen colegios, son pueblos que ya son ciudades y hay pequeñas industrias, ya hay industrias metalúrgicas importantes para el mismo uso agrícola. O sea, el derrame del dinero que hubo, que mucha gente no conoce y que dice la soja trae pobreza, la soja elimina gente. Expulsa. Hay gente que se va a vivir allá, de Asunción a vivir allá, porque se tecnificó a tal nivel que tampoco el que no está tecnificado y no está capacitado tiene acceso probablemente a los niveles que se manejan en esas ciudades y esos pueblos del interior de la zona del Alto Paraná, por un lado. Por otro lado, empieza a crecer la soja, consecuentemente con el maíz, el trigo, el girasol, el sorgo, todo el esquema crece hacia el oeste porque ya se tranca todo lo que es Alto Paraná y compañía. Entonces habría que ir creciendo. En aquella época en que empiezan a subir los precios internacionales se dieron muy buenos en algunos momentos, entonces la gente empieza a crecer. Los ganaderos se dan cuenta, los ganaderos de todo lo que es el oeste de Canindeyú y la zona de San Pedro, oeste de Caguazú, se van dando cuenta que sus pasturas están degradadas. 30, 40 años de pastura sin haber puesto un gramo de fertilizante nunca, degradados, erosionados los campos, y empiezan a introducir la agricultura. ¿Cómo? Y entra el nuevo sistema que a partir de la década del 2000, 2004, 2005 empieza la historia. Arriendan sus campos, parte de sus campos, y empiezan a hacer soja, maíz, todo el proceso. Y a los 3, 4 años se dan cuenta del resultado, cómo los campos van resurgiendo, van recuperándose, van recuperando la fertilidad, se aplican fertilizantes adecuados, en fin, y no se mueve el suelo, queda toda esa cantidad inmensa de materia orgánica y a medida que eso va ocurriendo, van creciendo, también se va derramando la cosa, los pueblos de la columna vertebral de la región oriental. Empecemos por arriba. Lamentablemente allá arriba nos están complicando un poco esta gente, estos criminales que están por ahí. Pero empezando de Villaú para abajo, Santa Rosa de la Guaraí, Barrio San Pedro, General Resquín, San Estanislao, Curuguatú y varios pueblos más que están creciendo, que antes eran realmente taperas, hoy son ciudades hechas y derechas. Y nosotros le damos una importancia muy alta al ingreso de la agricultura mecanizada porque introdujo mucho dinero en esos pueblos y la gente creció. Por supuesto, niveles de educación también, ya hay universidades, no sé si son buenas también las universidades, eso ya es otro tema. Pero de cualquier manera el crecimiento es muy importante. El derrame que trajo la cadena de la soja con el trigo, con el girasol, con el maíz, durante todo el año hay cosechas, durante todo el año hay flete, los fleteros se han... Es decir, que lo que lógicamente y realmente se trataba del monocultivo era antes, por ejemplo, el monocultivo del algodón o el monocultivo de la mandioca. Ese es el monocultivo. Es cierto, ese fue el monocultivo. Ingeniero, me gustaría seguir hablando ahora con usted. Vamos a repetir esta experiencia seguramente en los próximos días. Gracias por venir. Con todo gusto. Clarísima su explicación y sobre todo para traer luz a estos temas que generalmente manejamos tan mal. Muchas gracias, muy amable. Ingeniero Luis Enrique Cubillas de Capeco y de FEPACIDIAS en nuestro programa. Gracias por la atención. Nos reencontramos como siempre en este lugar con Tierra TV. Gracias por la atención. Fue una realización de Alicante.